Hola, ¿qué tal todos? Sean bienvenidos a un nuevo episodio de su podcast, Historias y Cuentos. Es el episodio número 64 y venimos a contarles más historias de cuentos completos de Edgar Allan Poe. Pero antes de comenzar, déjenme darles una mención. Moon Potion es una tienda naturista que es creada por Janet, en los cuales tanto ella como Moon Potion se enfocan en la creación de productos naturales. A través de Moon Potion desean acompañarte en tu día a día, convertir lo cotidiano, lo mundano, lo ordinario en un ritual placentero donde puedas conectar con tus sentidos mientras se cuidan de ti. Ella está convencida que a través de sus productos pueden compartir contigo la idea de sensibilizar en la importancia del cuidado de tu alma, mente y cuerpo desde lo holístico y natural. En Moon Potion creen en el poder de la cosmética natural para nutrir no solo tu piel, sino también tu alma. Cada uno de sus productos están elaborados con ingredientes puros, respetuosos con tu cuerpo y en armonía con la madre tierra. Desde un enfoque holístico, ellos están cuidando cada detalle desde la energía de las plantas hasta la intención con la que crean cada fórmula. Porque el verdadero bienestar comienza con pequeños rituales de amor propio. Si eres una persona que te gustan los productos naturales, cuidar de su alma, mente y cuerpo, te gusta que los productos sean creados con la holística desde un punto espiritual, con lo esencial y cuidando la madre tierra, pues Moon Potion es la marca para ti. Tienen muchos productos, tienen una gran variedad. Yo uso un repelente que es naturalmente hecho por ellos. Y la verdad, está muy bien, a mí me ha servido. Igual, si te gustaría contactarlos, tanto a Janet como a su marca Moon Potions, pues te recomiendo que los sigas en sus redes sociales, que son Instagram como Moon-Potions. Ahí puedes encontrar los productos y si tienes alguna duda, pues créeme que te la resolverá. Proseguimos, muchas gracias, vamos a darle. El entierro prematuro. Hay ciertos temas cuyo interés es atrapante, pero son demasiado horribles para los propósitos de la ficción legítima. El simple romántico debe desecharlos si no desea ofender o disgustar. Estos son manejados con propiedad solamente cuando la severidad y majestad de la verdad los santifica y sostiene. Nos emocionan, por ejemplo, con el más intenso dolor placentero, los relatos del pasaje de la Beresina, o del terremoto de Lisboa, de la plaga en Londres, de la masacre de San Bartolomé, o de la asfixia de 123 reclusos en el hoyo negro de Calcuta. Sin embargo, en estos relatos es la veracidad de la historia, de hecho, lo que nos emociona. Como invenciones debemos considerarlas con simple aborrecimiento. He enumerado solamente algunas de las más prominentes y augustas calamidades registradas, pero en ellas es la extensión y no el carácter de la calamidad lo que impresiona vivamente de la imaginación. No necesito recordar al lector que, del lago y extraño catálogo de la miseria humana, habría podido seleccionar muchas instancias individuales más repletas del sufrimiento esencial que cualquiera de estas vastas generalidades del desastre. La verdadera desdicha, ciertamente, la más grande tristeza es particular, individual, no difusa, que el extremo espantoso de la agonía es soportada por el hombre por la unidad y nunca por la masa. Por esto agradezcamos a Dios misericordioso. Ser enterrado mientras está todavía vivo es, sin lugar a dudas, el más terrorífico de estos extremos que ha caído en suerte a los mortales. Que ella frecuentemente, muy frecuentemente, cada en turno puede ser negado por aquellos que piensan. Las fronteras que dividen la vida y la muerte son, a lo mucho, imprecisas y vagas. ¿Quién puede decir dónde termina una y dónde comienza la otra? Sabemos que existen enfermedades en las que puede ocurrir una cese aparente de todas las funciones vitales. Y, sin embargo, estos ceses son meras suspensiones, por llamarlas propiamente. Son solo pausas temporales en un incomprensible mecanismo. Un cierto periodo transcurre y luego algún misterioso principio invisible vuelve a poner en movimiento los engranajes mágicos y las ruedas de hechiceros. El cordón de plata no ha sido cortado del todo, ni el palo dorado ha sido irreparablemente roto. Pero, entre tanto, ¿dónde estaba el alma? Sin embargo, más allá de la inevitable conclusión, a priori, de las causas que producen tales efectos, los bien conocidos casos de animación suspendida producida naturalmente, ocurridos de vez en cuando, que terminan en entierros prematuros. Aparte de esas consideraciones, tenemos el testimonio directo de las experiencias médicas y ordinarias para probar el vasto número de tales entierros que ha tenido lugar. Puedo referir, de buenas a primeras, si fuera necesario, cientos de casos bien identificados, uno de un carácter excepcional, y cuyas circunstancias puede que estén frescas en la memoria de algunos de mis lectores. Ocurrió no hace mucho tiempo, en la vecina ciudad de Baltimore, donde produjo una dolorosa, intensa y extendidísima emoción. La esposa de uno de los ciudadanos más respetables, un abogado eminente y miembro del consejo, contrajo una súbita e inexplicable enfermedad que dejó perplejos a todos sus médicos y sus conocimientos. Tras mucho sufrimiento murió, o más bien, supuestamente había muerto.
Nadie sospechó o tenía razones para dudar que no estuviera realmente muerta. Ella presentaba toda la apariencia ordinaria de la muerte. Su cara asumió el habitual contorno enjuto y hundido. Los labios eran de la palidez mormor esperada. Sus ojos no tenían brillo, no irradiaba calor, su pulso había cesado. Durante 3 días se preservó sin enterrar su cuerpo, durante los cuales había adquirido su rigidez pétrea. El funeral, a resumidas cuentas, fue apresurado, dado el rápido avance de lo que supuestamente debía ser la descomposición. La mujer fue depositada en la cripta familiar, que, durante los 3 años subsecuentes, permaneció intacta. Cuando lamentablemente expiró de este periodo y fue abierta para la recepción de un sarcófago, ¿cuál no sería la sorpresa y la impresión que guardaba el marido, quien, personalmente, abrió la puerta? Mientras los batientes replegaban, un objeto envuelto de blanco cayó con estrépito sobre sus brazos. Era el esqueleto de su esposa en su todavía no moldeada mortaja. Una cuidadosa investigación determinó que ella había revivido a los 2 días de haber sido enterrada. En sus luchas dentro del ataúd había propiciado que cayera de una repisa hacia el suelo, donde se rompió con el golpe y pudo permitirse su escape. La lámpara, que había sido accesiblemente olvidada dentro de la tumba, llena de aceite, fue encontrada vacía, aunque podía haberse agotado, sin embargo, por evaporación. En el más lejano de los escalones que descendían hacia la terrible cámara había un fragmento grande del ataúd, con el que, parecía, ella había intentado llamar la atención golpeando la puerta de hierro. Ocupada de esta forma, ella probablemente se desmayó o quizás murió, debido al absoluto terror, y, al caer así, su mortaja se enredó en alguna pieza de hierro que proyectaba interiormente, por lo que sí permaneció y así se pudrió erguida. En el año de 1810 ocurrió en Francia un caso de inhumación de alguien vivo, lleno de circunstancias que apoyan la afirmación de que la verdad es, ciertamente, más extraña que la ficción. La heroína de la historia era Mademoiselle Victoire Lafourcade, una joven muchacha de una ilustre familia acaudalada, una muchacha de gran belleza. Entre sus numerosos pretendientes estaba Julien Boussier, un pobre literato o periodista de París. Sus talentos y afabilidad generalizada lo habían recomendado a la atención de la heredera, por quien parecía haber sido verdaderamente amado, pero ella se decidió por el orgullo de su nacimiento y se inclinó, finalmente, a rechazarlo y casarse con Monsieur René, un banquero y diplomático de cierta eminencia. Después del matrimonio, sin embargo, este caballero descuidó y, quizás, incluso la maltrató sumamente. Habiendo pasado a su lado algunos años desdichados, ella murió, o al menos su condición se asemejaba tanto a la muerte, que engañó a todos los que la miraron. Fue enterrada, no en una cripta, sino en una tumba ordinaria en la aldea en la que nació. Lleno de tristeza y todavía inflamado por la memoria de su profundo ego, el amante viajó desde la capital hasta la remota provincia en la que se encontraba la aldea, con el romántico propósito de desenterrar el cadáver para llevarse consigo uno de sus sedosos rizos. Él llegó hasta la tumba. A la medianoche desenterró el ataúd, lo abrió y el acto de cortar su cabello, capturaron su atención los ojos abiertos de su amada. Ella había sido, de hecho, enterrada viva. La vida aún no la había dejado completamente y fue despertada de su letargo por las caricias de su amado, quien la había dado por muerta. La llevó frenético hasta su alojamiento en la aldea. Él empleó ciertos restaurativos poderosos sugeridos por sus no pocos conocimientos médicos. En breve, ella revivió. Reconoció a su salvador. Ella permaneció a su lado hasta que, gradualmente, recuperó por completo su salud. Su corazón femenino no fue inflexible, y esta última lección de amor fue suficiente para conmoverlo. Se le entregó a Bossuet. Ella no volvió con su marido incluso, ocultándole su resurrección. Huyó con su amante a América. 20 años después, los dos regresaron a Francia, persuadidos de que el tiempo había cambiado enormemente la apariencia de la mujer y que ni siquiera sus amigos podían reconocerlo. Estaban equivocados, pues en la primera reunión, Monsieur Renel efectivamente la reconoció y reclamó su derecho sobre su esposa. Ella se resistió a este reclamo y un tribunal judicial sostuvo su reticencia, diciendo que las circunstancias peculiares y el largo paso de los años habían extinguido, si bien no equitativamente, si legalmente la autoridad del marido. ¿Lo ven? Hasta que la muerte los separa, y legalmente los separa. El Chirurgical Journal de Leipzig, una revista de gran autoridad y mérito que algún librero americano debía traducir y replicar, registra en su último número un evento muy perturbador del tipo en cuestión. Un oficial de artillería, un hombre de gigantesca estatura y robusta salud, al ser arrojado de un caballo incontrolable, recibió una severa contusión en la cabeza que lo dejó inconsciente de inmediato. El cráneo se fracturó ligeramente, pero no había un peligro inminente. La trepanación fue todo un éxito. También fue sangrado y se le aplicaron muchos otros métodos para aliviarlo. Gradualmente, sin embargo, caía más y más en el desesperado estado de estupor hasta que, finalmente, se pensó que había muerto. El clima era cálido, por lo que fue enterrado con una indecente prisa en un cementerio público. Su funeral se llevó a cabo un jueves. El domingo siguiente, el camposanto estaba, como era habitual,
Atestado de visitantes y cerca del mediodía se produjo una intensa emoción con la declaración de un campesino que, sentado sobre la tumba del oficial, había sentido indistintivamente una conmoción sobre la tierra, como si fuera ocasionada por una lucha debajo. Se le prestó poca atención al principio a la aseveración del hombre. Sin embargo, su evidente terror y su férrea obstinación con la que insistía en su historia finalmente obró su natural efecto sobre la multitud. Se procuraron personalmente palas y la tumba, que era penosamente superficial, fue abierta en pocos minutos y la cabeza de su ocupante apareció. Tenía la apariencia de la muerte, pero estaba sentado, casi erguido, dentro de su ataúd cuya tapa, en su furiosa lucha, había parcialmente levantado. Fue prontamente llevado al hospital más cercano, donde fue pronunciado vivo, aunque privado de oxígeno. Después de algunas horas fue revivido, también reconoció a los individuos que conocía y, en enunciados inconexos, habló de su agonía en la tumba. Por lo que relató, estaba claro que debía haber estado consciente por más de una hora, mientras estaba inhumado, antes de caer en la insensibilidad. La tumba había sido descuidada y holgadamente llenada con tierra extremadamente porosa, por lo que un poco de aire era admitido. Escuchó los pasos de la multitud encima de él e intentó hacerse escuchar en turno. Fue el tumulto dentro del camposanto del cementerio lo que, afirma, aparentemente lo había despertado de su profundo sueño. Pero al cabo de despertar estuvo plenamente consciente de los espantosos horrores de la situación. Este paciente, como está registrado, se sentía bien y estaba en buen camino para recuperarse por completo, hasta que cayó víctima de embustes por los experimentos médicos. Se le puso en contacto con una batería galvánica y súbitamente expiró uno de esos eufóricos paroxismos que ocasionalmente inducen. La mención de la batería galvánica trae a mi memoria un buen conocido y muy extraordinario caso, donde su acción proveyó a los médicos para volver a la animación a un joven abogado de Londres, que había sido enterrado por 2 días. Esto ocurrió en 1831, y creo, en aquel tiempo, una muy profunda sensación donde quiera que fuera el tema de conversación. El paciente, el señor Edward Stapleton, había muerto, aparentemente, de una fiebre tifoidea que, acompañada de ciertos síntomas anómalos, había excitado la curiosidad de los médicos. Tras su aparente deceso, sus amigos solicitaron la autorización por un examen post-mortem, pero se les rehusó el permiso. Como sucede cuando se reciben tales negativas, los practicantes decidieron exhumar el cuerpo y seccionarlo en su propio tiempo, en privado. Fue sencillo hacer los arreglos con alguno de los numerosos grupos de secuestradores de cadáveres que abundan en Londres. Entonces, en la tercera noche después del funeral, el supuesto cadáver fue exhumado de la tumba de 3 metros de profundidad y depositado en una habitación de uno de los hospitales privados. Se le practicó una incisión de considerable extensión sobre el abdomen. Cuando la frescura y falta de descomposición en el sujeto sugirieron la aplicación de la batería, un experimento sucedió a otro y los efectos acostumbrados sobrevinieron, sin algo que los distinguiera, salvo en 1 o 2 ocasiones, en que un grado más que ordinario de viveza se observó en las acciones convulsivas. Se hacía tarde, el día estaba por amanecer y se pensó que era algo urgente, finalmente, proceder de una vez por todas con la disección. Un estudiante, sin embargo, estaba especialmente deseoso de probar una teoría propia e insistió en aplicar la batería sobre uno de los músculos pectorales. Se le hizo un crudo corte y se le insertó presurosamente un cable, cuando el paciente, con un rápido pero no convulsivo movimiento, se levantó de la mesa. Se paró en mitad de la sala y contempló su propio cuerpo inquietantemente por algunos segundos, hasta que habló. Lo que dijo era inintingible, pero las palabras que prefirió y su contenido silábico era más que claro. Después de haber hablado, cayó pesadamente sobre el piso. Por algunos momentos, todos estaban paralizados con el asombro, pero la urgencia del caso prontamente le regresó la calma a sus mentes. Estaba visto que el señor Stapleton estaba vivo, aunque desmayado. Tras una aplicación de éter, fue revivido y se le volvió prontamente a su salud, a la sociedad de sus amigos, de quienes se les ocultó todo conocimiento de su reacción hasta que no se temiera una posible recaída. Su maravilla, su arrebato de asombro, puede ser imaginado. La peculiaridad más emocionante de este incidente, sin embargo, involucra lo que informó el propio Stapleton. Él declaró que en algún periodo estuvo del todo insensible, que, aunque adormecido y confundido, estaba consciente de todo lo que sucedía, desde el momento en que fue pronunciado muerto por los médicos hasta en el que cayó desmayado sobre el piso del hospital. ¡Estoy vivo!, fueron las palabras incomprensibles que, tras reconocer el lugar del cuarto de disección, había intentado decir trabajosamente. Sería un asunto sencillo multiplicar historias como estas, pero me lo he prohibido, pues, ciertamente, no tenemos mayor necesidad de establecer el hecho de que los entierros prematuros ocurren, o en este caso en la actualidad, ocurrieron. Si reflexionamos acerca de lo raro, dada la naturaleza del caso, que esté en nuestro poder detectarlos, debemos admitir que es posible que ocurran frecuentemente sin nuestro conocimiento. En verdad, errar un cementerio que al ser excavado, por cualquier motivo, no se encuentran en los esqueletos en posturas que sugieren las más terribles de las sospechas. Ciertamente es terrible sospechar, pero es más terrible esa ruina. Puede asegurarse sin lugar a dudas que ningún evento está tan terriblemente bien adoptado para inspirar la suprema aflicción corporal y mental que el entierro antes de la muerte.
La presión inagotable en los pulmones, la asfixia por los vapores tóxicos de la tierra húmeda, las ataduras de las mortajas, el rígido abrazo de la estrecha casa, la negrura de la noche absoluta, el silencio oceánico que sobrecoge, la invisible pero palpable presencia del gusano conquistador. Todas estas cosas, con pensamientos sobre el aire y el pasto arriba, la memoria de queridos amigos que volarían para salvarnos si tan solo estuvieran informados de nuestro destino, y la conciencia de que este destino jamás puede informarse, que nuestra desesperada suerte es la de estar realmente muertos. Todas estas consideraciones, afirmo, llenan el corazón que aún late, que un grado de error abominable e intolerable ante la cual más osada imaginación debe retroceder. No conocemos de algo más agónico sobre la tierra. Solo podemos soñar con algo en la mitad de horrible y en el más profundo infierno. Así, todas las narraciones sobre este tema despiertan un interés profundo, un interés, sin embargo, a través del asombro sagrado del tema mismo, depende propia y peculiarmente en nuestra convicción en la veracidad de aquello que es contado. Lo que ahora me queda por relatar en mi propio conocimiento, de mi experiencia personal y verdadera. Durante algunos años sufrí ataques de un singular desorden que los médicos llaman catalepsia. A falta de un nombre más preciso, aunque tanto las causas inmediatas y las predisposiciones de la enfermedad, incluso en el diagnóstico, son todavía un misterio, su carácter aparente y evidentemente suficientemente bien entendido. Sus variaciones parecen radicar en el grado. A veces el paciente yace, por un día o incluso un periodo de tiempo más corto, en una especie de exagerado letargo. Ha perdido el sentido y está inmóvil en su exterior, pero los tenues latidos de su corazón son apenas perceptibles. Algunos restos de calidez permanecen, sobreviene un poco de color en el centro de las mejillas. Finalmente, con la aplicación de un espejo sobre los labios, es posible detectar la letargada desigualdad y vacilante acción de los pulmones. En otras ocasiones, la duración del trance puede ser de semanas, incluso meses. Mientras el más atento escrutinio y las pruebas médicas más rigurosas fallan en establecer alguna distinción material entre el estado del sufriente y lo que concebimos como la muerte absoluta. Por lo general, el paciente es salvado de un entierro prematuro únicamente por la intervención de sus amigos, que conocen que el sujeto ha sufrido de catalepsia, y, por la sospecha subsecuente, de la falta de descomposición del cuerpo. Afortunadamente, los avances de la enfermedad eran graduales. Las primeras manifestaciones eran marcadas e inequívocas. Los ataques se volvían sucesivamente más y más acentuados, y tenía que soportar cada uno por un periodo más largo que el del que le procedía. En esto recae la principal seguridad de la inhumación. Para los desafortunados cuyo primer ataque era de carácter extremo, como ocasionalmente sucede, casi todos son consignados prematura e inevitablemente a la tumba. Mi propio caso difería en pocos detalles de los mencionados en los libros médicos. A veces, sin causa aparente, me hundía poco a poco en la condición de síncope o desmayo, y en tal condición, sin dolor, pero sin la capacidad de moverme, o, en sentido estricto, de pensar, con una apagada y letárgica conciencia de la vida y la presencia de los que rodeaban mi cama. Así permanecía hasta que la crisis de la enfermedad me dejara recuperarme, súbitamente hasta la perfección. En otros momentos, era rápida e impetuosamente afligido. Comenzaba a enfermarme y entumecido, y helado y mareado caía postrado de inmediato. Entonces, durante semanas, todo era vacío y oscuridad y silencio, y la nada se volvió el universo en sí. No podía existir una aniquilación mayor. De estos ataques despertaba, sin embargo, más despacio en comparación con lo repentino del ataque. Justo como el día amanece para los mendigos sin avisar y sin casa que me rodean las calles durante la larga y desolada noche invernal, así de tardío, de cansado, de alegre, volvió a la luz de mi alma mía. Aparte de mi proclividad al trance, mi salud en general parece ser buena. No podía adivinarse que había sido efectuado por aquella enfermedad prevalente, a menos que, en efecto, pudiera encontrarse cierta idiosincrasia en mi sueño ordinario. Tras despertar de mi sueño, nunca podía recuperar desde un principio la posición completa de mis sentidos y permanencia. Por muchos minutos, en suma perplejidad y desconcierto, mis facultades mentales en general, pero mi memoria en especial estaba en una condición de absoluta suspensión. En todo lo que padecí no hubo sufrimiento físico, pero las aflicciones morales fueron infinitas. Mi imaginación se volvió un osario. Solo hablaba de gusanos, tumbas y epitafios. Estaba perdiendo mis contemplaciones de la muerte y la idea de un entierro prematuro ejercía una continua posesión en mi cerebro. El atroz peligro al que estaba sujeto me embrujaba día y noche. En el primero, la tortura y la mediación era excesiva. En la segunda, suprema. Cuando la nefasta noche se esparcía por la tierra, entonces, con cada horror del pensamiento, me sacudía, como si con la agitación se me quitaran plumas del cabello. Cuando la naturaleza no podía soportar más vigilia, era una fuerte lucha en la que consentía en que llegara el sueño, pues temblaba en solo pensar que, al despertar, podría encontrarme como inquilino de una tumba, y cuando finalmente me hundiría en el sueño, era solo para correr dentro de un mundo de fantasmas, sobre lo que una vasta, sombría y negra sabache ala sobrevolaba, dominantemente esta idea sepulcral. De las innumerables imágenes de la desolación que me oprimían en mis sueños, he seleccionado para su registro una solitaria visión. Me soñé sumergido en un trance cataléptico de una duración y profundidad más intensa de lo normal. De pronto, una mano glacial me cubría las manos y una voz impaciente y balbuciente me susurraba la palabra: «Levántate».
en mi oído. Me senté erguido, la oscuridad era total, no podía ver la figura que me había despertado. Tampoco había podido presenciar el momento en que había caído en trance, ni el lugar en el que yacía. Mientras permanecía inmóvil y me afanaba en intento de reunir mi pensamiento, la helada mano me tomó fieramente a la muñeca, sacudiéndola petulantemente mientras la voz balbuciente decía de nuevo: ¡Levántate! ¿No te había ordenado que te levantaras? ¿Y quién?, demandé. ¿Quién eres?, No tengo nombre en las regiones que habito. respondió la voz, llena de dolor. Era mortal, pero ahora soy un demonio. Era inclemente, pero lastimoso. ¿Puedes sentir que tiemblo? Mis dientes castañean mientras hablo, aunque no es debido al frío de la noche sin fin. Pero este espanto es insufrible. ¿Cómo puedes dormir tranquilamente? Yo no puedo descansar con esos llantos de grandes agonías. Esto que veo es más de lo que puedo soportar. ¡Levántate! Ven conmigo hacia la noche exterior y déjame revelarte lo que hay dentro de esas tumbas. No es un espectáculo lamentable. Contempla. Yo miré y la figura invisible, que todavía me tomaba de la muñeca, había hecho que todas las tumbas de la humanidad se abrieran de golpe y de cada una radiaba la luz tenue y fosfórica de la descomposición, para que pudiera observar los recovecos más profundos, y ahí se veían los sueños amortajados en su triste y solemne sueño con el gusano. Los que realmente soñaban eran menos, por muchos millones, que aquellos que no duermen del todo. Podía observarse su débil lucha. Había una triste inquietud generalizada y de las profundidades de incontables pozos venía el crujido melancólico de las mortajas de los enterrados, y entre los que aparentaban descansar con tranquilidad. Observé que un gran número, en mayor o menor grado, había cambiado la rígida e incómoda posición en la que los habían enterrado originalmente. Y la voz me dijo otra vez mientras miraba: ¿Acaso no es esto una vista lastimera? Pero antes de que pudiera encontrar las palabras para contestar, la figura había soltado mi muñeca. Las luces fosfóricas habían expirado y las tumbas estaban cerradas con súbita violencia, mientras alrededor se alzaba el tumulto de llantos desesperados que decían de nuevo: ¿acaso, por Dios, no es esto una vista bastante lastimera? Fantasías como estas se me presentaron por las noches, extendiendo su influencia terrorífica a mis horas de vigilia. Mis nervios se habían templado del todo y yo era presa de un perpetuo horror. Dudaba en cabalgar, caminar o permitirme cualquier ejercicio que pudiera llevarme a casa. De hecho, ya no me atrevía a confiarme fuera de la inmediata presencia de aquellos que estaban conscientes de mi proclividad para la catalepsia, por temor de que cayera en uno de mis cotidianos ataques y fuera enterrado antes de que pudiera comprobarse mi verdadera condición. Incluso dudaba de los cuidados y de la fidelidad de mis amigos más cercanos. Temía que, en algún trance más largo de duración acostumbrada, prevaleciera la perspectiva de que me considerara como irrecuperable. Mi temor fue tal que llegué a pensar que, debido a los muchos problemas que ocasionaba, se alegrarían de considerar cualquier ataque prolongado como suficiente excusa para librarse de mí por completo. En vano, ellos intentaban asegurarme de la fidelidad de sus más solemnes promesas. Yo les había arrancado el juramento más sagrado de que, bajo ninguna circunstancia, me enterrarían hasta que la descomposición fuera tan materialmente avanzada que una futura preservación fuera imposible. Incluso entonces, mis terrores mortales me impedían escuchar razones o aceptar consuelos. Había establecido una serie de elaboradas precauciones. Entre otras cosas, había remodelado la cripta familiar para que permitiera que se abriera prontamente desde adentro. La menor presión sobre una larga placa que se extendía dentro de la tumba haría que la puerta de hierro se abriera de par en par. Hice arreglos para que también hubiera libre paso para aire y luz, además de convenientes receptáculos para agua y comida al alcance inmediato de mi ataúd. Este estaba cálido y suavemente acolchado, además de haber sido provisto de una tapa, construida en el mismo sentido que la puerta de la cripta, con la adición de resortes dispuestos de tal forma que el más débil movimiento del cuerpo sería suficiente para exponer en libertad. Junto a todo esto estaba suspendida del techo de la tumba una campana grande, cuya cuerda se había diseñado para que se insertara a través de un hoyo en el ataúd y atada a una de las manos de mi cadáver. Pero ¿de qué vale la vigilancia contra el destino del ser humano? Ni siquiera estas bien concebidas precauciones bastaban para salvarme de la mayor de las agonías, la inhumación prematura. Era un desgraciado condenado a estas agonías. Llegó una época, tan frecuente como nunca antes, en la que me encontraba emergido de la total inconsciencia de este primer débil e indefinido sentido de la existencia. Lentamente, como una tortura, me aproximaba al tenue y el gris amanecer del día psíquico. Una inquietud somnolienta, un aguante apático del monótono dolor. Ninguna preocupación, ninguna esperanza, ningún esfuerzo. Luego, tras un largo intervalo, un tañido dentro de mis oídos. Luego, tras un lapso de tiempo aún mayor, un hormigueo en las extremidades. Luego, un aparentemente eterno periodo de plácida quietud, durante el cual los sentimientos que despertaban luchaban hasta volverse pensamientos. Luego de un breve rehundimiento en el no ser, luego una recuperación súbita, finalmente, un ligero temblor del párpado y una sacudida eléctrica del terror mortal e indefinido que envía torrentes de mi sangre desde mis oídos al corazón. Y entonces el primer intento serio de pensar, luego el primer intento por recordar, luego un éxito parcial y evanescente.
Luego la memoria recupera su dominio y yo, en cierta medida, estoy consciente de mi estado. Siento que no estoy despertando de un sueño ordinario. Determino que he sido víctima de la catalepsia, y luego, al fin, como si hubiera sido tragado por un océano, mi tembloroso espíritu es recogido por un tétrico peligro, por la idea espectral y siempre presente. Algunos minutos después de que me poseyera esa fantasía, permanecí sin moverme. ¿Por qué? No había reunido el valor para hacerlo. No me atrevía a realizar el esfuerzo que satisfaría la curiosidad sobre mi destino, y, sin embargo, llegaba un susurro a mi corazón que me decía que era cierto. Desesperación. Como ninguna otra especie de desdicha podía creerse en este mundo. La sola desesperación me incitó, tras un largo periodo de indecisión, a abrir los pesados párpados sobre mis ojos. Los abrí. Estaba oscuro. Toda la oscuridad. Sabía que mi ataque había terminado. Sabía que la crisis de mi desorden había pasado hace mucho tiempo. Sabía que ahora estaba plenamente recuperado en el uso de mis facultades visuales. Pero todo estaba oscuro. Todo oscuro. La intensa y completa oscuridad de la noche que duraría por siempre. Intenté gritar, mis labios y mi reseca lengua se movieron juntos convulsionante en el intento. Pero ninguna voz salió de mis pulmones cavernosos, que se sentían oprimidos por el peso de una gigantesca montaña. Mi corazón se agitaba y palpitaba en cada elaborada y fatigosa respiración. El movimiento de las mandíbulas, en este esfuerzo por gritar, me mostró que estaban atadas de la manera habitual en la que se ataban los muertos. También sentí que yacía sobre una superficie dura. También mis costados eran comprimidos por algo similar. Hasta que, ese momento, no había aventurado a estirar alguna de mis extremidades. Pero ahora alcé violentamente mis brazos, que reposaban sobre mí con las muñecas cruzadas. Golpearon una superficie sólida de madera, que se extendía sobre mi persona a una elevación no mayor de 15 centímetros de mi cara. Yo no podía dudar que reposaba dentro de un ataúd. ¡Por fin! Luego, entre mis infinitas miserias, vino con dulzura el querubín de la esperanza, pues pensé en mis precauciones. Me retorcí e hice espasmódicos esfuerzos para forzar a que se abriera la tapa del ataúd. No podía moverla. Palpé mis muñecas en búsqueda de la cuerda de la campana. No estaba ahí. Y entonces, el alivio se fue para siempre y una desesperación más severa reinó triunfante, pues no pude evitar percibir la ausencia del acolchado que cuidadosamente había preparado. Luego llegó a mis fosas nasales el peculiar y fuerte olor de tierra húmeda. La conclusión era irrefutable. No estaba dentro de mi cripta. Había caído en trance lejos de casa, entre extraños. ¿Cuándo o dónde? No podía recordar. Y habían sido ellos los que me habían enterrado como un perro, encerrado en un ataúd ordinario, y arrojado profunda y profundamente y para siempre en una común y anónima tumba. Mientras esta abominable convicción se afianzaba en las cámaras más profundas de mi alma, luché otra vez para gritar con fuerza. En este segundo intento lo conseguí. Un largo, salvaje y continuo alarido, un grito de agonía, retumbó a través de los reinos de la noche subterránea. ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola ahí!, dijo una ronca voz a manera de respuesta. ¿Qué diablos sucede ahora?, dijo una segunda. ¡Sal de ahí!, dijo una tercera. ¿Qué pretendes al estar gritando en ese estilo, como un gato montés?, dijo una cuarta. En ese momento me tomaron y sacudieron sin mayor ceremonia durante varios minutos. Estaba junto a un grupo de hombres que parecían ser bastante rudos. No me despertaron de mi sueño. Estaban completamente despierto cuando grité, pero restauraron en toda su extensión del contenido de mi memoria. Esta aventura ocurrió cerca de Richmond, Virginia, acompañado por un amigo. Me había distado en esta expedición de cacería algunos kilómetros abajo por las orillas del río James. La noche llegó y nos sorprendió una tormenta. La cabaña tenía una pequeña embarcación anclada en la corriente y estaba infestada de modo de jardín, aunque era el único refugio disponible. Hicimos lo mejor de las circunstancias y pasamos la noche ahí. Yo dormí en una de las dos literas de la embarcación. No es necesario describir las literas de los balandros de 70 o 20 toneladas. La que yo ocupaba no tenía sábanas de ningún tipo. Su extremo más ancho era de cerca de 70 centímetros. La distancia que separaba mi litera de la cubierta por encima era la misma. Tuve bastante dificultad en apretujarme para entrar. Sin embargo, dormí profunda y el total de mi visión, pues no había sido un sueño o pesadilla, se derivaba naturalmente de las circunstancias de mi posición, los habituales prejuicios de mi pensamiento y de la dificultad de recuperar el control de mis sentidos. ¿Qué he aludido antes? Especialmente en que mi memoria regresara después de largo tiempo de haber despertado del sueño. Los hombres que me sacudieron eran la tripulación del balandro y algunos trabajadores encargados de descargarlo. De la carga misma venía el olor a tierra. La atadura alrededor de mis mandíbulas era el pañuelo de seda que me había anudado a la cabeza, en lugar de mi acostumbrado gorro. La tortura soportada, sin embargo, era indudablemente equivalente durante ese tiempo al de la misma sepultura. Esta fue terrible, fue inconcebiblemente horrenda, pero de este mal siguió el bien, pues el exceso de estas sensaciones trajo a mi espíritu un inevitable cambio. Mi alma adquirió tono, adquirió temple. Viajé al extranjero, comencé a realizar ejercicios vigorosos, respiré el aire libre del cielo. Comencé a pensar en otras cosas además de la muerte. Deseché mis libros médicos, quemé Buchan. No leí pensamientos nocturnos. No leí sobre iglesias ni historias de horror como esta que escribo. En breve, me volví un hombre nuevo y viví una vida digna de un hombre.
Aquella noche memorable había desaparecido para siempre mis más duras aprensiones, y, con ellas, se desvaneció el desorden cataléptico del que, quizás, era menos consecuencia que causa. Hay momentos en los que, incluso con el sobrio ojo de la razón, el mundo de nuestra triste humanidad puede asumir la semblanza del infierno. Pero la imaginación humana no es gratis, para explorar con impunidad cada caverna. Tristemente, la tétrica legión de errores sepulcrales no puede ser desechada como producto de la imaginación. Pero como los demonios en cuya compañía Afrasib hizo su viaje por el Oxus, deben dormir o nos devorarán, debemos padecer su sueño o pereceremos. Y esto fue el cuento completo de Edgar Allan Poe, Entierros Prematuros. La verdad que, a pesar de que estos libros fueron escritos alrededor de 1800, cabe recalcar que ciertamente hay escritos, hay estudios científicos, estudios científicos y anotaciones científicas que demuestran que sí hubo entierros prematuros, los cuales, como menciona el libro, pues algunos llevaban atados con campanas para hacer notar que estaban vivos, para que los fueran a desenterrar. En algunos casos sí funcionaba, en otros no. Y algunas veces cuando llegaba el sepulturero a ciertas tumbas a hacer su rondín, encontraba las campanas, la base de la campana rota de tanto que jalaba la persona. Y al desenterrarla, pues obviamente estaba muerto. Es un tema interesante, como dice el libro, que antes sí, pues era más común a veces morirse, no tenían los instrumentos para revisar que si hubiera fallecido. Entonces sí hubo muchos casos de entierros prematuros. Si les gustaría saber más, pues les dejo que lo investiguen. Yo escucho varios podcasts acerca de eso, algunos de comedia, donde hablan de los entierros prematuros y son temas pues interesantes y a la vez terroríficos por el hecho de que se has enterrado antes de tiempo. Y combinando con esta narración, pues les digo que yo soy Moon. Esto fue un placer haberles traído Entierro Prematuro de Edgar Allan Poe. Y nos pueden seguir en Spotify, Amazon Music, YouTube y YouTube Music como Historias y Cuentos narrados por Moon. De esta manera, los enlaces y las páginas que dije, tanto en la mención como ahorita, los pueden encontrar en el comentario fijado. Y si les gustan los gameplays o los videojuegos, pues pueden seguirme en mi canal de gameplays, Jugando Historias con Moon en YouTube y Yuga His Moon en Twitch, donde hacemos directos los martes y jueves y algunos sábados. Lo más seguro son los martes, pero también a veces hay jueves, en su mayoría los jueves. De antemano, muchas gracias por haber llegado hasta aquí, les agradezco, que tengan un bonito día y nos vemos en el siguiente episodio. Cuídense mucho, no tengan miedo y recuerden llevar una campana en todo momento por si los entierran prematuramente. Hasta la próxima.